Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene dentro el testimonio. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a despoblado para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es difícil para nosotros comprender la trascendencia del milagro de la curación de este leproso. Difícil porque en nuestra época, gracias a Dios y al avance de la medicina, la lepra ya no es una enfermedad que afecta a mucha gente, ¿no? En Occidente ha sido prácticamente erradicada. Todavía hay muy pocos enfermos de lepra en los países llamados del tercer mundo. Pero en el contexto de nuestro Señor, ese milagro tiene una trascendencia. La lepra era una enfermedad grave y seria, ¿no? Porque el enfermo veía podrirse unos miembros
lo veía esa progresión de sus miembros que se estaba pudriendo. Pero también, como era una enfermedad que se transmitía por contacto, el leproso no solo tenía que soportar la enfermedad, sino que además era apartado de la comunidad como medida preventiva, como cordón sanitario, para que no pudiera contagiar al resto de la comunidad. Ello implicaba una doble carga, la enfermedad que tenía que llevar el enfermo y por otro lado vivir aislado, vivir apartado, lo cual implicaba que los leprosos tenían una vida bastante complicada y difícil. La lepra, si la llevamos a nuestra vida, se puede equiparar con el pecado. En primer lugar, el leproso es consciente de su enfermedad, pues evidente, la lepra física, el leproso veía, ¿no? Pero espiritualmente, muchas veces el enfermo no se da cuenta, porque no tiene conciencia, no se da cuenta de su enfermedad. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántas personas que están en pecado y ya no son conscientes de que están enfermas? ¿Cuántas personas que ya no saben distinguir el bien del mal? ¿Cuántas personas que consideran bueno lo que es malo? Esa es la enfermedad moral, esa es la lepra espiritual. Muchas personas no se dan cuenta, sea porque no han recibido una educación, una enseñanza en su familia, en el colegio, o sea porque en nuestro mundo reina lo que el Papa Benedicto XVI llamaba el relativismo moral, donde lo bueno y lo malo ya no son objetivos, sino que cada uno elige lo que es bueno para él y lo que es malo. Por lo tanto, vivimos en una sociedad en tinieblas en este sentido moral. Muchas personas ya no saben distinguir el bien del mal, tienen lepra. Tal vez no serán culpables, pero están enfermos. Y esa enfermedad les hace daño y hace daño a la sociedad. Y por lo tanto, aunque ellos no sean conscientes, viven sumidos en la tiniebla, en la tristeza del pecado y por lo tanto la enfermedad les está comiendo espiritualmente. Lo que tenemos que aprender de este milagro es que en primer lugar, tener conciencia es una suerte. Saber que tienes unas obligaciones es una gracia. Saber distinguir el bien del mal es un don. Las personas que tenemos conciencia, no porque seamos santos ni mejores que los demás, sino porque hemos tenido la suerte, el don de haber nacido en una familia cristiana que nos ha educado, enseñado a distinguir el bien del mal, nos tenemos que sentir dichosos, afortunados, porque tenemos conciencia. Nos tenemos que sentir afortunados porque sabemos distinguir el bien del mal. Esa es la primera enseñanza. ¿Sabes distinguir el bien del mal? Has recibido un don. El Señor te ha regalado esa conciencia y la tienes que alimentar. Tienes que alimentar esa conciencia para que no la pierdas y no te conviertes en un enfermo, en un leproso moral, en un leproso espiritual. Tienes que alimentar tu conciencia, que no te contagie la sociedad, que no te contagie ese relativismo moral, esa dictadura del relativismo. Alimenta, por lo tanto, tu conciencia con la formación, con la oración, con la práctica de los sacramentos. Y así, aunque hayas caído porque eres débil, sabes que has obrado mal y pides perdón a Dios. Esa es la primera enseñanza. Siéntete afortunado, siéntete dichoso, porque tienes una conciencia que sabe distinguir el bien del mal. Pero también, segunda enseñanza,
Tenemos que dar ejemplo. Nosotros que tenemos una conciencia formada y recta, nosotros que hemos recibido el don de saber distinguir el bien del mal, tenemos que dar ejemplo a los demás. Y ese ejemplo no está en querer convencer. Normalmente no sirve de nada. Bueno, a tus hijos, a las personas cercanas, sí. Pero lo más importante es tu ejemplo. Lo más importante es tu testimonio, la integridad de tus costumbres, tu manera de vivir. Es lo que tiene que iluminar las conciencias de aquellas personas que no saben distinguir el bien del mal. Es lo que tiene que hacerles darse cuenta de que tu alegría no proviene de que no tengas problemas o de que todo te vaya bien en la vida, que a nadie le va todo perfecto, porque la cruz es parte integrante de nuestra existencia, sino que lo que te hace sentirte feliz es porque sabes que Dios te ama, porque has experimentado el amor de Dios y sabes que no estás solo y que poder cumplir con tus obligaciones es un don, es un regalo, es una suerte. Manifiesta por lo tanto este testimonio de alegría ante los demás, de manera que tu luz, tu esperanza, tu amor irradie alrededor tuyo y que los que han perdido la conciencia, los que ya no saben distinguir el bien del mal, los que han perdido el sentido de la vida, que vean en ti el reflejo del amor de Dios, que vean en ti el reflejo de la esperanza, el reflejo de la luz de nuestro Señor, y que puedan decir, como decían los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Ese era el testimonio del amor de Dios. El Imperio Romano, en la época de nuestro Señor, tal vez esas personas no eran más buenas que nosotros, pero veían en los cristianos el amor, el reflejo del amor de Dios, y se exclamaban, mirad cómo se aman. Tu testimonio puede servir de luz, tu testimonio puede servir de reflejo a aquellas personas que han perdido la esperanza, a aquellas personas que no saben distinguir el bien del mal. Si nosotros intentamos vivir de forma coherente con nuestra fe, estaremos iluminando a las personas que pasan a nuestro lado, que no tienen conciencia, que viven en la tiniebla del pecado y necesitan la luz de la verdad para poder identificar su mal. Pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a ser ejemplo y testimonio de su amor en medio del mundo, por la manera que vivimos y por la esperanza ante las dificultades y las cruces de la vida. Que el Señor siga iluminando nuestras conciencias y nos haga ejemplos y testimonios en medio del mundo. Que así sea.